Hola, muy buen día a todos. El día de hoy en este su canal, Análisis en Breve, vamos a hablar sobre el escándalo de Watergate, que fue uno de los fenómenos políticos más importantes y que aturdieron a la sociedad estadounidense en el siglo pasado. Como primer punto, tenemos que tocar qué es Watergate. Consistió este hecho el 17 de junio de 1972, es decir, hace ya 50 años, cuando se detuvieron a 5 hombres que estaban en los edificios del Hotel Watergate, donde era la sede del Comité Nacional Demócrata, donde estaban apoyando la campaña de su candidato, George McGovern, que sería el rival de Nixon. Pero ese tipo de contexto, ¿en qué se dio? Era el robo de documentos, el espionaje y muchas cosas que se empezaron a destapar a raíz de. Todo iniciaría con que el vigilante descubriría a los hombres hurgando en las instalaciones de la sede del Comité Demócrata, donde era la sede de la campaña del candidato McGovern. A partir de esto se iniciarían las averiguaciones que, al empezar a investigar, se dio con el sentido de una cuestión de espionaje. Por lo tanto, empezaron a investigar más y resulta que todo este espionaje vendría desde la Casa Blanca. Ahí el asunto comienza a cambiar, porque de 5 hombres que simplemente entran a robar documentos, pueden ser por diversas razones, pero todo cambiaría en el momento en el que se hablara de la Casa Blanca. Por lo tanto, todo conectaba a Richard Nixon, el presidente que hasta ese momento siempre fue popular. Por lo tanto, había una cuestión que investigar, es decir, ¿había o no injerencia del presidente Richard Nixon en este caso? Con ello iniciaría una averiguación de muchos meses, por lo cual empezarían las tensiones. Pero lo curioso de este asunto es que no afectó la elección, ya que la elección fue hasta noviembre y este escándalo se dio en junio. Y la elección fue contundente. Richard Nixon arrasó y venció a McGovern. Por lo tanto, pudo tener otro periodo presidencial, con un holgado 60%. A partir de ello iniciarían las averiguaciones que terminarían con una ruptura entre Congreso y el Ejecutivo, llegando así a un tipo de crisis política sobre el dominio. ¿Sería el presidente quien dictaría la última palabra sobre lo que sería o no sería referente a este caso? ¿O lograría mantener el equilibrio de poder en que entre los 3 poderes se deben de mantener y ninguno es más que otro? Por lo tanto, pondría en jaque una perspectiva estadounidense sobre lo que es el poder ejecutivo. Además de que muchas razones por las que atribuyeron este espionaje descarado es que, si bien Nixon era popular, había muchas cuestiones como la guerra de Vietnam que podían disminuir su popularidad, ya que esa fue la promesa que no pudo cumplir, como tanto lo dijo en su campaña de 1968. Teniendo como datos interesantes el encubrimiento inicial, donde al final obviamente tenían que blindar la cuestión de que la Casa Blanca no estaba involucrada. Sin embargo, al investigar las rutas de dinero, se ligó la cantidad de $25,000 hacia Richard Nixon. Por lo tanto, esto agravaría más la situación, ya que daría por el entendido, casi confirmado, que Richard Nixon estaba detrás de esto. Sin olvidar que los medios como The Washington Post y The New York Times serían los de la gran cobertura en la investigación de este caso. Pero no sería hasta 1973 donde se daría condena y sentencia a los ladrones de Watergate. Pero la investigación no terminó. Se pensó que a lo mejor quedaría todo ahí. Sin embargo, esto traspasaría del robo de esos 5 ladrones, hasta Richard Nixon. Por lo tanto, las conversaciones que tuvo Nixon en el año 1973 revelaron que hablaba de una cuestión de presión que empezó a hacer para evitar que este escándalo se agravara. Por ello, empezaron las tensiones con la Suprema Corte de Justicia, que como sabemos es el poder supremo de los Estados Unidos. A partir de aquí se daría el punto cúspide, es decir, donde sería la inflexión para Richard Nixon. Y es que el 7 de febrero de 1973, el Senado de los Estados Unidos aprobó una comisión para la investigación de este caso. Y llegaría el asunto incómodo y el cual obligó a Richard Nixon a renunciar. Porque a partir de este se desencadenaría la gran desconfianza y la incertidumbre. Y es las cintas de grabación de las llamadas de la Casa Blanca. A partir de aquí se pedía un sistema de grabación
que sí existía en la Casa Blanca y a partir de aquí no se quiso cooperar con el Senado, ya que Richard Nixon sabía que esas cintas tenían todas las conversaciones que había por teléfono en la Casa Blanca, con lo cual se da a entender de la relación de este caso hacia él. Y como Richard Nixon se puso reacio a dar esas cintas, llegaría a la Suprema Corte. Y no sería hasta el 30 de julio de 1974 que Richard Nixon cumplió a regañadientes la orden de entregar las cintas por parte de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, detallando las conversaciones que hablaban del encubrimiento de este caso, dándole un jaque mate a Richard Nixon y su imagen presidencial, con lo cual llegaría el otro hecho, que es el juicio político. 1974 sería el peor año para Richard Nixon en su presidencia y sería el último, con lo cual en el mes de agosto, un día antes de su renuncia, se reuniría con los líderes republicanos en la oficina oval, la conversación más difícil para Richard Nixon, pues se aceptó y se resignó a saber de que en el Senado no lo iban a apoyar. En el Senado estaba dictado que él no saldría ileso y tendría que irse, sería destituido, con lo cual políticamente estaba arruinado. Y a partir de aquí se tomó la acción más importante de ese año y fue la renuncia, que sería a través de un discurso del 8 de agosto, donde finalmente daría su renuncia, con lo cual oficialmente Richard Nixon se iría de la esfera pública por la puerta de atrás. Pero eso sí, no solo se llevaba consigo la imagen presidencial, sino que dejaba en jaque al Partido Republicano, pues no estaban dispuestos a defender lo indefendible. Al final de cuentas, la imagen del partido no podría estar apegada a Richard Nixon. Con ello, y después de haber despedido un año antes al vicepresidente Spiro Agnew, tenían a Gerald Ford, que sería el sucesor, que estaría provisionalmente hasta las elecciones y dejaría el cargo en 1977, a partir de una elección muy cerrada contra Jimmy Carter, que como sabemos no fue suficiente la labor que hizo Ford y muchos lo atribuyen a que una vez que entró al gobierno Ford, indultó a Richard Nixon, con lo cual terminaría también poniendo en jaque muchas de sus posibilidades para tener un segundo periodo por elección, teniendo como la reflexión final que ese año fue clave para hablar sobre el poderío que tiene el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial y el respeto que se tienen, así como las garantías de los niveles de poder de esas tres instituciones en los Estados Unidos, así como la pérdida de confianza del ciudadano estadounidense a lo que es la imagen presidencial en cuanto al respeto y relación con las otras instituciones de poder. A partir de aquí, sería un cambio muy contundente y sería, hasta el día de hoy, la última vez que habría una renuncia y un vicepresidente que tomaría el cargo provisionalmente. Esto sería todo el día de hoy, esperando que te haya gustado el video, que puedas recordar y reflexionar sobre lo que implica muchas veces acciones que traen consecuencias irreparables tanto política y socialmente para una de las personas más importantes como puede ser un presidente, ya fuera de los Estados Unidos, fuera de Canadá, fuera de México o de cualquier otra parte. Pero ahora una pregunta, para cerrar este video. ¿Crees que si este escándalo se diera en tu país, las cosas hubieran sucedido así? Ponlo en los comentarios. ¿Crees que se había investigado hasta el fondo y habría implicado una renuncia? ¿Un juicio político? Puedes dejarlo, opinar, comentar y como siempre, fortalecer el conocimiento en esta comunidad que es Análisis en Breve. Nos vemos en un próximo video.